Hola, hola, somos estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Militar Nueva Granada. Nos corresponde en este bloque, en nuestra materia de mecánica de fluidos, eh, mostrar el desarrollo del ejercicio número 2 de nuestro taller. El ejercicio número 2 plantea entonces un recorrido manométrico donde nos dicen que para este manómetro calculemos la presión en el punto A, luego de hacer un recorrido, y pues este recorrido tiene tres materiales diferentes que son el mercurio, el aceite y el agua, ¿sí? Entonces, lo que primero tenemos que tener en cuenta en este ejercicio y en este planteamiento es que, sin lugar a duda, para poder llegar a calcular la presión en el punto A, tenemos que iniciar el recorrido en algún sitio. Para efectos del ejercicio lo vamos a iniciar en esta parte de acá, que la vamos a considerar abierta, ¿sí? Para efectos de la presión atmosférica allí es cero. Entonces, este va a ser nuestro punto B. Bueno, debemos tener en cuenta también que nuestro ejercicio nos está planteando la gravedad específica de cada uno de los materiales, ¿sí? Nos está dando la gravedad específica del aceite, que es 0.90, nos está dando la gravedad específica del mercurio, que es 13.54, y nos faltaría de pronto plantear la gravedad específica del agua, ¿sí? Pero entonces, para poder desarrollar este ejercicio, nosotros tenemos que identificar la gravedad específica del agua y después consolidar una base de información que nos permita saber el peso específico de cada uno de los materiales que estamos trabajando en ese recorrido manométrico. Entonces, para plantear nuestra ecuación final y poder encontrar la presión en A, debemos plantear que la presión es igual al peso específico por la altura del recorrido de cada uno de los materiales. Entonces planteemos que la gravedad específica, utilizando su fórmula, es igual a la gravedad específica de la sustancia que vamos a identificar sobre la gravedad específica de la sustancia conocida. Y nuestra sustancia conocida de la cual vamos a partir ahora es el agua. Y el agua pues la vamos a manejar a 4 grados. A 4 grados porque según lo que nosotros investigamos, el grupo dice que entre 4 y 10, o sea, el cálculo del peso específico no varía, ¿sí? Entonces, según nuestra tabla internacional, podemos decir que del agua, el peso específico del agua es igual a 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Obviamente esto podemos convertirlo a newton sobre metro cúbico, pero pues para efectos del ejercicio vamos a plantearlo de esta manera. De hecho, también las medidas del recorrido no las vamos a plantear en milímetros, sino en metros. Entonces, utilizando este planteamiento, estas fórmulas para poder identificar el peso específico con este dato del agua, con este dato del agua vamos a identificar ahorita el peso específico de cada uno de nuestros materiales. Eh, entonces hablemos primero del mercurio, ¿no? El mercurio, entonces podríamos decir que el peso específico del mercurio es igual a la gravedad específica del mercurio por el peso específico del agua, ¿sí? Esto, pues entonces nos está planteando lo siguiente. Aquí nos dice que el mercurio tiene una gravedad específica de 13.54, y lo vamos a multiplicar por el peso específico del agua, que ya vimos que es 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. ¿Listo? Esto nos da un total de 132.83 kilonewtons sobre metro cúbico. ¿Listo? Entonces, lo mismo vamos a hacer para el aceite, ¿sí? Entonces, planteamos que el peso específico del aceite es igual a la gravedad específica de ese aceite, vamos a minimizar aquí, por el peso específico del agua. Esto pues nos está planteando
que nuestra ecuación sería, si el aceite, aquí mismo en este planteamiento estamos viendo que tiene 0.90, ¿sí?, de gravedad específica, y eso lo multiplicamos por el peso específico del agua, es 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces, esta ecuación nos da como resultado 8.83 kilonewtons sobre metro cúbico. Perfecto. Traslademos esto acá. Ok. Y ya sabemos entonces que el peso específico del agua lo estamos trabajando con 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Ok, ya tenemos entonces planteados nuestros pesos específicos de cada uno de los materiales que pasan por ese recorrido manométrico. Entonces ahora nos vamos a plantear la ecuación de ese recorrido manométrico. Pero tengamos en cuenta una cosa. Todos los valores, todas las unidades nos están dando en kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces, kilonewtons sobre metro cúbico, ¿sí? Y todas las unidades de distancia las estamos manejando en metros, las estamos convirtiendo de milímetros a metros. Esto al final nos va a dar unos kilonewtons sobre metro cuadrado, ¿sí? Al hacer la cancelación de las unidades, ¿sí? Para no sobreescribir tanto lo mismo. Entonces, vamos a plantear nuestra ecuación. La ecuación nos dice que para hallar la presión, o sea, tenemos que multiplicar el peso específico por la altura, por esa columna. Entonces, como vamos a partir de acá, del punto B, eso quiere decir que iniciamos acá, vamos a bajar, y aquí se está presentando solo el material de mercurio, ¿sí? Y la distancia recorrida son estos 475 milímetros que vamos a convertir a metros. Entonces, iniciando en B, como vamos hacia abajo, vamos a sumar. Entonces, ahí vamos a sumar nuestro peso específico del mercurio, que son 132.83, lo vamos a multiplicar por ese recorrido que estamos viendo ahí, que serían 0.475 metros. Entonces, el ejercicio nos está planteando también de que vamos a analizar el otro material, que sería el agua. Como ustedes ven, al final de esta columna, podemos pasar de aquí hasta acá, y como tienen la misma altura, pues nos está diciendo que la presión es la misma y es el mismo material, o sea, ahí no tenemos que hacer absolutamente nada. Pero entonces ahorita vamos a plantear lo del agua. El agua empieza a hacer este recorrido hasta acá arriba, y como vemos, tenemos dos distancias o dos columnas, ¿sí? Como el recorrido va hacia la parte de arriba, entonces vamos a restar. Entonces aquí lo que tenemos que plantear es menos el peso específico del agua, que sabemos que es 9.81, pero lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por ese recorrido que es 0.0550, ¿sí? Más los 0.250 del recorrido restante que hay allí, ¿ok? Ahora, ¿qué nos está planteando el ejercicio? Estamos quedando en esta parte de acá, ¿sí? Estamos quedando en esta parte de aquí, ¿sí? Y ahorita vamos a iniciar un recorrido hacia abajo, analizando también un mercurio. Aquí el ejercicio nos está diciendo que este de acá también es mercurio. Entonces, este mercurio está bajando 250 milímetros. Entonces nos está planteando un mercurio, y el recorrido aquí entonces del mercurio va hacia abajo, lo que indica que también es positivo. Y recordemos que entonces es el peso específico por el recorrido por la altura.
Entonces, el peso específico del mercurio ya lo tenemos determinado como 132.83 kilonewtons sobre metro cúbico, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar entonces por ese recorrido que serían 0.250 metros. 0.250 metros de este recorrido y de la misma forma, entonces vamos a pasar de aquí hasta aquí. Como sigue siendo el mismo mercurio, como la altura es la misma, la gravedad, la presión va a ser igual, ¿sí? Entonces, ¿pero qué sucede? Aquí cambiamos de material, cambiamos a el aceite, ¿sí? Y en este recorrido hay dos medidas. Están los 250 milímetros de aquí y están los 125 de acá, que lo vamos a convertir a metros. Entonces, nuestra ecuación continuaría así. Como es un recorrido ascendente, entonces estaríamos hablando de que es negativo. Entonces, al ser negativo, entonces plantearemos que el peso específico de ese material que pasa por ahí es el aceite. Nos dio que ese aceite es de 8.83 kilonewtons sobre metro cúbico y eso lo multiplicamos por esa distancia, pero entonces recuerde que hay dos distancias o hay dos alturas, 0.250 que la vamos a sumar con la 0.125 metros. ¿Ok? ¿Cómo? Ya llegamos a esta parte final. Llegamos a esta parte final del recorrido, ya de aquí el desplazamiento es horizontal. Eso significa entonces que nuestra ecuación se cierra allí y esto sería igual a la presión en A. Eso sería igual a la presión en A. Nosotros hemos hecho unos cálculos previos y podemos identificar que esa presión en A entonces sería igual, ¿sí?, a 90.05 kilonewtons sobre metro cuadrado. Sobre metro cuadrado más PV. Pero entonces, para efectos de la presión aquí libre, esa presión atmosférica es cero. Pero entonces dejémoslo planteado, ¿sí? Según la escala manométrica, ¿sí?, PV es igual a cero. Entonces, si PV es igual a cero, nosotros podríamos concluir entonces que el cálculo de nuestra presión en A nos da como resultado 90.05 kilonewtons sobre metro cuadrado. Y ese es el desarrollo de nuestro ejercicio.